11 de agosto, 2014. Robin Williams se había ido. Un hombre que trajo alegría a millones, ya fuera con el genio frenético de su stand-up, la calidez de sus inolvidables roles cinematográficos, o la improvisación a toda velocidad que lo convirtió en un ícono cultural. Para el público, Robin parecía invencible, un hombre que podía encontrar la risa en cualquier cosa, incluso en los momentos más oscuros de la vida. En sus últimas 24 horas, Robin Williams enfrentaría una tormenta abrumadora de miedo, confusión y desesperanza. Batallas desatadas por una enfermedad que destruía silenciosamente su mente. Su familia, sus amigos, incluso sus médicos desconocían la verdadera profundidad de su sufrimiento. Y cuando el mundo finalmente descubrió lo que había estado sucediendo detrás de puertas cerradas, ni siquiera alguien tan querido como Robin es inmune a los horrores de la mente humana. Esta es la desgarradora historia de las últimas 24 horas de la vida de Robin Williams. Una historia llena de preguntas sin respuesta, luchas invisibles y un trágico final que nadie vio venir. Capítulo 1. El comienzo del día. El 10 de agosto de 2014 comenzó como cualquier otra mañana tranquila. Robin se despertó temprano, como de costumbre. Desde el exterior, parecía ser solo otro día para el actor. Pero detrás de las paredes de su hogar, algo estaba profundamente mal. Su esposa, Susan Schneider, recordaría más tarde que Robin no era él mismo esa mañana. Estaba distante, retraído, apenas hablaba. Para la mayoría, podría no haber parecido inusual. Después de todo, hasta las personalidades más vibrantes tienen momentos de quietud. Pero Susan sabía que esto no era solo un mal humor. Había algo más oscuro debajo de la superficie. ¿Y qué lo empeoró? Robin no hablaba de eso. Intentó seguir adelante con el día, realizando pequeñas tareas, pero había una tensión subyacente en el aire. El tipo de tensión que solo crece cuando alguien está tambaleándose al borde de algo mucho más aterrador de lo que cualquiera puede ver. Con el paso del tiempo, Robin se volvía cada vez más introvertido. Sería fácil pasar por alto las señales de advertencia, pensar que tal vez solo era otro día difícil en la vida de un hombre que ya había luchado con la depresión antes. Pero esto era diferente, y nadie, ni siquiera los más cercanos a él, podía entender realmente cuán diferente era. Capítulo 2. Demencia con cuerpos de Lewy. El enemigo invisible. En los meses previos a su muerte, a Robin le habían diagnosticado la enfermedad de Parkinson. Fue un diagnóstico que lo destrozó. Pero lo que nadie sabía, ni su familia, ni sus médicos, ni siquiera Robin mismo, era que el verdadero enemigo no era el Parkinson en absoluto. Estaba sufriendo algo mucho peor. Demencia con cuerpos de Lewy. Una enfermedad cruel e invisible que había estado atacando silenciosamente su cerebro durante meses, tal vez incluso años. Los cuerpos de Lewy roban lentamente la capacidad de una persona para pensar, moverse, sentirse como ellos mismos. Crea alucinaciones tan vívidas que se vuelve imposible distinguir lo que es real de lo que no lo es. Y para Robin, esta enfermedad lo estaba arrastrando hacia un abismo aterrador. Uno del que nadie podía salvarlo. Para el mundo, Robin Williams seguía siendo el mismo comediante que podía hacer reír a cualquiera. Pero detrás de puertas cerradas, estaba librando una batalla que la mayoría de las personas nunca podrían entender. Estaba atrapado en un cuerpo y mente que le estaban traicionando de formas que nadie podía ver. Los síntomas comenzaron sutilmente. Problemas para dormir, momentos de confusión, episodios de paranoia, pero a medida que pasaba el tiempo, esos síntomas se volvieron imposibles de ignorar. Robin siempre había sido agudo, ingenioso, lleno de energía, pero ahora estaba olvidando cosas, perdiendo el enfoque y la personalidad vibrante que había definido su carrera. Se estaba desvaneciendo lentamente, y aún así, nadie sabía por qué. Capítulo 3.
La última conversación. Esa noche, después de un largo día lleno de tensión silenciosa, Robin se sentó con su esposa, Susan, para lo que sería su última conversación. No hubo un estallido dramático, ni una última súplica de ayuda. En cambio, el momento fue sorprendentemente ordinario. Hablaron brevemente, intercambiaron algunas palabras, y Robin parecía tranquilo. Casi demasiado tranquilo. Esa noche, mientras estaban sentados juntos, había una tensión silenciosa entre Robin y Susan. Sin embargo, ninguno de ellos la enfrentó. Susan no entendía del todo cuánto había estado luchando Robin en su cabeza, así que encontró su camino a través de la creciente distancia silenciosa entre ellos, mente nublada con incertidumbre y paranoia que le roía durante meses. La conversación, exteriormente, era lo suficientemente normal. Sin embargo, tenía un sentido de finalidad que solo se haría evidente más tarde. Antes de irse a la cama, dijo algo que había dicho muchas veces antes. «Buenas noches, mi amor». Era una frase que se había vuelto rutinaria, algo que Susan había escuchado innumerables veces a lo largo de su relación, pero esta vez llevaba un peso que ninguno de los dos podía comprender completamente. Robin no volvió a la cama con su esposa esa noche. Eligió dormir en una habitación separada, algo que había estado haciendo más a menudo en las semanas previas a su muerte. Para Susan fue solo otra noche, pero para Robin fue el comienzo del fin. A medida que avanzaba la noche, Robin estaba solo con sus pensamientos, solo con la aterradora realidad de que su mente se estaba desmoronando lentamente. En esas últimas horas, el hombre que había hecho reír al mundo fue consumido silenciosamente por la oscuridad que la demencia de cuerpos de Lewy había arrojado sobre él. 4. El aislamiento y la oscuridad. La demencia con cuerpos de Lewy no solo priva a una persona de su capacidad para pensar con claridad. Les quita su sentido de identidad, su control sobre sus emociones y su capacidad para distinguir entre lo que es real y lo que es imaginado. Para Robin, la enfermedad fue un torturador invisible que lo llevó más profundo a la soledad. Mientras su cuerpo físico permanecía en la comodidad de su hogar, mentalmente estaba perdido en un laberinto caótico de delirios y miedo. El hombre que una vez cautivó a las audiencias con su ingenio rápido y encanto interminable, ahora luchaba por mantener su agarre en la realidad. El aislamiento era tanto literal como figurativo. En esa última noche, aunque estaba a solo unos pasos de sus seres queridos, mentalmente estaba en un lugar al que nadie podía seguir. El terror de perder el control sobre su propia mente, junto con la confusión causada por la enfermedad, hizo imposible que Robin buscara ayuda. La idea de soportar más días como este, llenos de miedo, confusión y momentos de escalofriante claridad donde era plenamente consciente de la traición de su mente, era demasiado para soportar. A medida que avanzaban las primeras horas del 11 de agosto, la casa permanecía en silencio. Pero dentro de la mente de Robin, el ruido era ensordecedor. La paranoia y las alucinaciones probablemente se intensificaron, como es común con la demencia de cuerpos de Lewy por la noche. Había llegado al punto en el que ya no podía ver una salida de la pesadilla que se había convertido en su vida. La decisión de Robin de terminar con su vida no fue impulsiva, sino más bien una nacida de la desesperación. La enfermedad lo había dejado sintiéndose atrapado en su propio cuerpo, sin esperanza de recuperación y sin una comprensión clara de lo que le estaba sucediendo. En sus últimos momentos, el hombre que siempre había estado tan lleno de vida, eligió abrazar la única forma de escape que parecía estar a su disposición. Capítulo 5. El momento en que todo terminó. En la mañana del 11 de agosto de 2014, el mundo estaba completamente inconsciente de la tragedia que se desarrollaba detrás de puertas cerradas. A las 11:45 de la mañana, el asistente personal de Robin Williams tocó a la puerta de su habitación.
No hubo respuesta. Tocó de nuevo. Aún nada. Con creciente preocupación, abrió cautelosamente la puerta, esperando encontrar a Robin durmiendo. Pero lo que encontró en su lugar fue mucho más oscuro. Robin Williams se había quitado la vida. El hombre que había pasado décadas haciendo reír al mundo, había sucumbido al dolor inimaginable con el que había estado luchando en silencio. La noticia se difundió más tarde ese día, y en cuestión de horas, se propagó como un incendio. Los fanáticos, amigos y compañeros actores de todo el mundo quedaron atónitos. ¿Cómo podría alguien tan lleno de vida, alguien que había dado tanta alegría, desaparecer tan repentinamente? El mundo había perdido a una leyenda, y nadie podía creerlo. Pero para aquellos más cercanos a Robin, este fue el final de una pesadilla que se había estado gestando durante meses. Detrás de la risa, Robin había estado luchando una batalla perdida con su propia mente, y al final, fue la enfermedad la que se lo llevó. No solo la enfermedad de la depresión, sino los devastadores efectos de la demencia con cuerpos de Lewy, una condición que silenciosamente le había robado su sentido de identidad. Capítulo 6. Las consecuencias. La noticia de la muerte de Robin Williams envió ondas de choque a través del globo. Internet se inundó de homenajes, mensajes de amor e historias sobre el hombre que había traído alegría a tantas vidas. Pero detrás del desbordamiento público de dolor, aquellos más cercanos a Robin se quedaron lidiando con una tragedia mucho más personal. Susan Schneider, la esposa de Robin, fue la primera en dirigirse al público. En una declaración sincera, reveló algo que nadie había sabido. Robin había estado luchando contra una cruel enfermedad neurológica. Escribió: "No fue la depresión lo que mató a Robin, fue la demencia con cuerpos de Lewy". Sus palabras fueron un escalofriante recordatorio de que la enfermedad mental rara vez es tan simple como parece. Durante meses, el mundo había asumido que la muerte de Robin fue únicamente el resultado de la depresión, pero la declaración de Susan expuso las duras realidades de lo que realmente había estado sucediendo. La demencia con cuerpos de Lewy había erosionado lentamente la mente de Robin, causando alucinaciones, confusión y miedo. No era solo su cuerpo el que estaba fallando, era su mismo sentido de la realidad. Y al final, el dolor se había vuelto demasiado para soportar. Las consecuencias de la muerte de Robin no solo se trataban de llorar la pérdida de un querido artista. Fue un duro recordatorio de la cruel y a menudo invisible naturaleza de la enfermedad mental. Para muchas personas, fue la primera vez que escucharon hablar de la demencia de cuerpos de Lewy, una enfermedad que se llevó a una de las figuras más queridas del mundo sin que nadie lo supiera. Capítulo 7. La enfermedad incomprendida. La muerte de Robin Williams arrojó luz sobre una enfermedad que la mayoría de las personas nunca habían escuchado antes, la demencia de cuerpos de Lewy. A diferencia del Alzheimer o el Parkinson, la demencia de cuerpos de Lewy es menos comprendida, a menudo mal diagnosticada y mucho más devastadora de lo que cualquiera se da cuenta. Esta enfermedad afecta a casi 1.4 millones de personas solo en los Estados Unidos, pero a pesar de su prevalencia, sigue siendo un misterio para muchos en la comunidad médica. Comparte síntomas tanto con el Parkinson como con el Alzheimer, lo que lleva a diagnósticos erróneos frecuentes, como fue el caso con Robin. Durante meses, le habían dicho que tenía Parkinson, un diagnóstico que venía con su propio conjunto de desafíos. Pero la verdad era mucho más complicada. La demencia con cuerpos de Lewy ataca al cerebro de formas que son tanto aterradoras como insidiosas. Causa alucinaciones vívidas, confusión, pérdida de memoria y paranoia. Los pacientes a menudo luchan por distinguir entre lo que es real y lo que es imaginado, dejándolos atrapados en un mundo de miedo e incertidumbre.
Para Robin, no era solo una enfermedad física, era una prisión mental. En los meses siguientes a su muerte, cada vez más personas comenzaron a hablar sobre la enfermedad. Médicos, especialistas e incluso la propia familia de Robin compartieron sus historias, con la esperanza de aumentar la conciencia sobre el devastador impacto de la demencia de cuerpos de Lewy. Fue una cruel ironía que el hombre que había hecho una carrera de traer alegría y claridad a los demás estuviera sufriendo de una enfermedad que lentamente le estaba robando su capacidad para pensar, razonar y encontrar paz en su propia mente. Capítulo 8. Legado. Robin Williams se había ido, pero el impacto de su vida y su muerte apenas comenzaba a desplegarse. Dejó atrás un legado que abarcó décadas, tocando las vidas de millones a través de sus películas, su comedia y su inconfundible calidez. Pero su muerte trajo consigo una nueva conciencia, no solo de su increíble talento, sino de las luchas ocultas que había enfrentado en silencio. A raíz de su fallecimiento, las discusiones sobre la salud mental tomaron el centro del escenario. Celebridades, fanáticos e incluso profesionales médicos comenzaron a hablar abiertamente sobre la importancia de la conciencia sobre la salud mental, los peligros de las enfermedades ocultas y la necesidad de una mejor comprensión de enfermedades como la demencia con cuerpos de Lewy. La muerte de Robin se convirtió en un catalizador para el cambio, una llamada de atención para un mundo que había pasado por alto durante mucho tiempo la complejidad de la salud mental y neurológica. Pero más allá de las discusiones y los homenajes, la muerte de Robin dejó una marca indiscutible en aquellos que lo conocían mejor. Su familia y amigos quedaron lidiando con la pérdida de un hombre que había dado tanto de sí mismo al mundo, pero que al final sentía que no tenía nada más que dar. Su esposa, Susan, describió la tragedia de ver cómo el espíritu vibrante de Robin era lentamente erosionado por una enfermedad que nadie más podía ver, una enfermedad que se llevó la esencia misma de quien era, mucho antes de que le quitara la vida. Al final, Robin Williams dejó un legado dual, uno de alegría y risas, y otro de profundo dolor no expresado. Era un hombre que lo dio todo a su oficio, a su familia y a sus fans, pero sus últimos momentos sirven como un recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes pueden apagarse, consumidas por batallas que nadie más puede ver.